La abandonaron a su suerte, en medio de la tormenta, sola, sin abrigo, sin nadie que esperara su regreso. Mientras la nieve cubría su cuerpo como una tumba blanca, aquellos que juraron protegerla siguieron su camino sin volver la vista atrás. Era una mujer joven, sencilla, invisible para muchos, pero no para todos. Porque cuando el viento soplaba más cruel y el frío mordía hasta los huesos, un hombre apareció entre los árboles. No era un guerrero cualquiera. Era un apache marcado por el dolor y por un pasado que no perdonaba. Nadie lo había enviado. Nadie se lo pidió. Y aún así, sin una palabra, se quitó su capa y la cubrió con ella, no solo para darle calor, sino para decirle, sin palabras, que su vida valía. Que ella no estaba sola. Que aún quedaba esperanza. ¿Quién era ese apache? ¿Qué lo hizo detenerse? ¿Y por qué, en el acto más simple y silencioso, nació algo tan poderoso como el amor? A veces, los encuentros más importantes no suceden en fiestas ni en días felices. A veces, ocurren cuando todo parece perdido. Cuando el mundo da la espalda y solo queda la fe de un alma herida. Esta historia no trata solo de una mujer dejada atrás, ni de un hombre que cargaba culpas ajenas. Trata de lo que ocurre cuando dos personas rotas se cruzan en el lugar más improbable, bajo el cielo más oscuro, y se reconocen. No por lo que tienen, ni por lo que aparentan, sino por lo que sienten. Porque hay algo más fuerte que el abandono, más profundo que la soledad y más valiente que la guerra, la ternura nacida del dolor. Quédate conmigo y escucha esta historia. Porque quizás te recuerde que incluso en medio del hielo, puede nacer el fuego. En este canal contamos historias que no solo se escuchan, se sienten. Relatos que sanan heridas antiguas, que nos recuerdan el valor de la bondad y el poder del cariño verdadero. Si tú también crees que nadie debería ser dejado atrás por ser diferente, por ser débil o por no encajar, suscríbete. Porque aquí honramos a quienes aman con el alma y protegen con el corazón. Quédate hasta el final, solo entonces descubrirás por qué aquel gesto bajo la nieve lo cambió todo. Para ella. Para él. Y quizás, también para ti. A veces, una vida se apaga sin hacer ruido. No hay testigos, no hay despedidas, solo el lento desvanecerse de una persona que, a fuerza de ser ignorada, empezó a pensar que no merecía ser vista. Así era ella. Su nombre no quedó en los libros, ni en las canciones, pero durante años caminó con los ojos bajos y el alma en los talones. Había nacido en un pueblo pequeño, uno de esos donde los inviernos son largos y la compasión, escasa. Desde niña aprendió que no bastaba con respirar para que te abrazaran. Su madre murió pronto, su padre era un hombre duro, más cómodo con el silencio que con el cariño, y la gente del pueblo la miraba con una mezcla de lástima y molestia. No era hermosa como las otras, ni astuta, ni fuerte. Era solo ella. Una muchacha callada, de manos frías y mirada triste. Ayudaba donde podía, barría las calles, cuidaba a los ancianos, tejía con paciencia. Pero nadie le preguntaba cómo estaba. Nadie la echaba de menos cuando no aparecía. Con los años, fue quedándose sola. Unos se fueron, otros murieron, y los pocos que quedaban apenas notaban si ella seguía ahí. Su casa era una choza vieja al borde del bosque, con paredes que crujían al viento y una estufa que apenas encendía. Cuando llegó aquel invierno, más duro que ningún otro, la nieve empezó a caer sin descanso. Primero fue hermosa, como una sábana blanca que lo cubría todo. Pero pronto se volvió pesada, helada, una presencia cruel que entraba por las rendijas y mordía la piel. La mujer, como siempre, no pidió ayuda. No tenía a quién. Nadie tocó a su puerta. Nadie preguntó si tenía leña, o comida, o compañía. El pueblo seguía con su vida, y ella se desvanecía, día tras día, como una vela que arde sin que nadie la mire. Una mañana, quizá la más fría de aquel año,
decidió salir a buscar ramas secas. No lo pensó demasiado. Tenía hambre. No quedaba leña. Y en su interior, tal vez, algo deseaba salir de aquella casa que ya parecía una tumba. Caminó entre la nieve, con los pies envueltos en telas raídas y el abrigo demasiado delgado para ese viento cruel. Nadie la vio partir. Nadie se dio cuenta de que, al caer la tarde, no había regresado. El sol se ocultó con rapidez, como si no quisiera ser testigo. Y la nieve siguió cayendo, cubriéndolo todo con su manto blanco, implacable y silencioso. Cuando el cuerpo empezó a ceder, ella no lloró. Solo se dejó caer, cansada, helada hasta los huesos. Cerró los ojos y pensó en su madre. Pensó en los días en que aún creía que el mundo podía ser bueno. Y luego, nada. Solo el silencio del bosque, la respiración entrecortada y el peso lento de la nieve cubriendo su cuerpo. No era joven ya, pero tampoco vieja. Era una edad donde aún se espera algo, aunque no se sepa qué. Pero aquel día, bajo el cielo gris, nadie la esperaba. Nadie preguntó por ella al anochecer. Y en la choza vacía, la estufa apagada no guardaba ningún recuerdo cálido. Esa noche, el viento sopló con una fuerza que parecía arrastrar consigo lamentos antiguos. Los árboles crujieron, los tejados gemían bajo la presión de la nevada, y en algún lugar del bosque, una figura caminaba despacio, envuelta en pieles oscuras, siguiendo señales que no todos saben leer. No era un hombre del pueblo. No vivía bajo sus normas ni compartía sus costumbres. Venía de más lejos, de tierras donde la luna es guía y la tierra habla en susurros. Sus pasos no hacían ruido sobre la nieve. No buscaba nada, y sin embargo, algo lo guiaba. Algo que no se ve con los ojos, pero que se siente en el pecho cuando el alma aún escucha. El destino suele disfrazarse de casualidad, pero hay encuentros que no son azar. Aquel guerrero apache, acostumbrado a la soledad, al dolor y al recuerdo de los suyos, caminaba esa noche sin saber que estaba a punto de cambiar su vida. No buscaba compañía. No buscaba redención. Solo cargaba con su historia, como se carga una lanza rota, con resignación. Había visto demasiada muerte, demasiada injusticia, y el mundo blanco que lo rodeaba no le ofrecía respuestas. Pero cuando el aire trajo un rastro casi invisible, cuando el bosque pareció detener su respiración por un segundo, supo que debía desviarse de su camino. Lo que encontró no era un cuerpo sin vida. Era una presencia suspendida entre el mundo y el otro lado. Una mujer que no pedía ayuda, pero cuya piel temblaba aún con el último hilo de calor. Estaba cubierta de nieve, sí, pero no vencida del todo. Y entonces, sin pensarlo, sin buscar razón, el apache se arrodilló junto a ella. Le quitó la capa, esa que había llevado durante años, tejida con la piel de su pasado, y la envolvió con cuidado. No dijo nada. No era momento de palabras, solo de actos. Y en ese gesto simple, silencioso, algo cambió. La historia no había hecho más que comenzar. Durante muchos inviernos, él caminó solo. No por decisión, sino por destino. Era un hombre apache, de los que ya no se nombraban en los pueblos, de los que vivían entre el silencio y la resistencia. Su nombre, Tsoanoai, significaba el que lleva el sol sobre los hombros. Lo había recibido de niño, cuando aún creía que la vida era un sendero firme bajo sus pies. Pero los caminos firmes se quiebran cuando llegan los hombres blancos, con sus armas, sus tratados rotos y sus palabras vacías. Tsoanoai perdió a su madre siendo aún joven, y luego a su padre, que cayó defendiendo una aldea que ya nadie recuerda. Aprendió entonces a no pedir nada, a no esperar nada, a vivir con lo justo, a cuidar su fuego interior sin mostrarlo. Porque en el mundo de los hombres, mostrar el alma puede ser un riesgo. Y él, cansado de batallas y de promesas rotas, había preferido guardar la suya.
Viajaba de un territorio a otro, evitando caminos conocidos, cruzando bosques, siguiendo la luna y el rastro de los animales. Cazaba con respeto, dormía al amparo de las rocas, hablaba con los árboles. No porque fuera un místico, sino porque ellos eran los únicos que le respondían sin exigirle nada. Había aprendido a leer el lenguaje del viento, a interpretar el crujido de una rama, el canto del cuervo, la calma que precede a la tormenta. Y sobre todo, había aprendido a no temer a la soledad. Porque si bien dolía, la soledad no traiciona. Los hombres sí. Él lo sabía bien. Aquella noche, cuando el frío parecía no tener fin, no tenía destino fijo. Llevaba varios días cruzando una región nevada, buscando leña seca y alimento. Pero algo en el aire cambió. No era un olor. No era un sonido. Era una sensación en el pecho, como cuando uno se da cuenta de que está siendo observado o de que algo está fuera de lugar. Entonces se detuvo. Cerró los ojos. Escuchó. Y caminó hacia donde el instinto le guiaba. No sabía qué encontraría. Ni siquiera sabía si debía hacerlo. Pero sus pasos no dudaron. Como si algo más viejo que él mismo le indicara que, esta vez, debía seguir adelante. La encontró a medio cubrir por la nieve, en un claro silencioso, como si el bosque la hubiera guardado para él. Era una mujer, delgada, pálida, tan quieta que por un instante pensó que ya no respiraba. Pero se acercó y vio como su pecho se alzaba apenas, como si el cuerpo luchara por no rendirse. Su cara estaba helada, sus labios azules. Y sin embargo, había en ella una expresión serena, casi infantil. Como si se hubiera rendido, sí, pero con la dignidad de quien nunca esperó nada de nadie. Soanoai sintió entonces una punzada profunda, como si el dolor ajeno le atravesara el pecho. Y eso, para un hombre que llevaba años sin dejarse afectar, fue suficiente. Se quitó su capa, la única que tenía, gruesa, tejida con pieles de búfalo y adornada con señales que contaban su linaje. Era su historia, su escudo, su abrigo. Y sin dudarlo, la envolvió en ella. Luego, la levantó con cuidado, como se levanta a un niño dormido, y comenzó a caminar. No dijo palabras. No pensó en el cansancio, ni en el frío que ahora le calaba a él. Solo sabía que esa mujer no debía morir allí. No así. No en silencio. No olvidada. Llegaron a una cueva que él conocía, pequeña, escondida entre las rocas, protegida del viento. Allí encendió un fuego, colocó a la mujer junto a él, preparó un caldo con raíces y trozos de carne que guardaba en su bolsa. Le frotó las manos, los pies, la frente. Habló en voz baja, no para que ella lo oyera, sino para que el fuego y la tierra entendieran que estaba allí para cuidar. No sabía si ella despertaría. No sabía si sobreviviría. Pero no se iba a ir. A veces, la única medicina es la presencia. Y él decidió ser eso, una presencia firme, callada, cálida. Como lo había sido el sol en su infancia, cuando aún lo llevaba sobre los hombros. Pasaron 2 noches. Ella no despertaba. Solo murmuraba a veces, cosas incomprensibles, suspiros, nombres tal vez. Soanoai no preguntó. No necesitaba saber su historia para comprender su soledad. La reconocía. La había visto en los ojos de muchos, pero nunca tan honda como en ella. No sabía de dónde venía, ni por qué estaba sola en ese bosque, ni quién la había dejado morir. Pero sí sabía que en ese abandono había una injusticia demasiado vieja, demasiado cruel. Y que no bastaba con indignarse. Había que hacer algo. Así fuera solo abrigarla. Así fuera solo esperar junto a ella hasta que decidiera si quería volver al mundo. En la madrugada del tercer día, la mujer abrió los ojos. No lo miró. Miró el techo de la cueva, como si no comprendiera dónde estaba.
Luego cerró los ojos de nuevo y, sin moverse, una lágrima rodó por su mejilla. Él no dijo nada. Solo puso un cuenco tibio junto a ella y volvió a sentarse frente al fuego. A partir de ese momento, el silencio entre ambos dejó de ser una barrera. Se convirtió en un puente. Ninguno necesitaba palabras. El simple hecho de compartir el calor, la respiración, la espera, era suficiente. Soanoai no sabía cuánto tiempo se quedaría con ella. No sabía si ella querría vivir, o si al despertar recordaría cosas que la harían desear regresar a la nieve. Pero él había decidido que no volvería a dejar que alguien muriera así, sin ser visto, sin ser sostenido. No podía salvar a todos. Pero a ella, sí. Por ahora, bastaba con eso. Y en ese pequeño gesto, en esa cueva oculta, entre el fuego y la nieve, nació algo sagrado, el principio de un vínculo. Uno que aún no tenía nombre, pero que, como las raíces bajo la tierra, comenzaba a crecer. El cuerpo se cura antes que el alma, y a veces eso confunde. Porque uno puede abrir los ojos, moverse, incluso hablar, pero seguir herido por dentro, donde nadie ve. Así estaba ella. Pasaron los días, y poco a poco recuperó algo de color en las mejillas, algo de fuerza en las manos. Pero su mirada aún vagaba como si buscara una salida más allá de la cueva. No preguntó quién era él, ni por qué la había salvado. No pidió explicaciones, ni ofreció las suyas. Solo se dejaba cuidar. Y eso, para alguien que siempre lo había hecho todo sola, era un acto de entrega más grande de lo que él podía imaginar. A veces, aceptamos ayuda no porque confiemos, sino porque ya no tenemos más fuerzas para resistir. Soanoai no la presionaba. Vivía el día con ella como quien acompaña a un ciervo herido, sin ruidos, sin exigencias, solo observando, respetando el ritmo de su respiración. Salía a cazar con el alba, regresaba con raíces o con carne, cocinaba con calma. Se sentaba cerca del fuego, tallaba trozos de madera, arreglaba su arco. Y cada tanto, cuando ella lo creía distraído, lo miraba. No con miedo, ni con deseo, sino con la incredulidad de quien lleva tanto tiempo en la sombra que ya había olvidado cómo se ve la luz. Él no la miraba directamente, pero lo notaba. Sentía ese leve cambio en el aire, esa pequeña apertura. No se hablaban, pero algo empezaba a tejerse entre ellos. Como una manta invisible, hecha de silencios compartidos y de cuidados que no pedían nombre. Un día, sin que nadie lo decidiera, ella se levantó sola. Se acercó al fuego, tomó una ramita seca, la partió entre los dedos y la echó al centro. Fue un gesto simple, pero en ese instante, para él, significó algo inmenso. Era su forma de decir estoy aquí. Quiero estar. No lo dijo con palabras, pero el gesto habló por ella. Él asintió suavemente, sin interrumpir su tarea. Y así, día tras día, empezaron a compartir pequeños rituales, recoger leña, limpiar la cueva, preparar el caldo. No eran tareas repartidas, no había reglas. Solo una danza discreta de colaboración, como si ambos supieran que, de alguna manera, estaban rehechando el mundo desde ese rincón escondido. Con el paso de los días, ella comenzó a hablar. No mucho. Solo frases sueltas, como si probara el sonido de su propia voz después de tanto tiempo de silencio. Le contaba cosas pequeñas, el sabor del pan en su infancia, el canto de los pájaros que oía desde su choza, la vez que encontró un cachorro bajo la lluvia. Historias sin importancia para otros, pero que en sus labios eran fragmentos de algo más grande, su dignidad. Soanoai escuchaba sin interrumpir, sin juzgar. Solo asentía o sonreía con los ojos, como si cada palabra de ella fuera una piedra más en el camino que ella debía recorrer de regreso a sí misma. A veces ella lloraba. No en voz alta, no con desesperación, sino en silencio, como lo hacen los que han aprendido a no molestar. Lloraba por dentro,
y él lo sabía. Entonces acercaba el fuego, o le dejaba cerca un objeto tallado por él, un pequeño búho, una piedra con un símbolo apache, una cuerda trenzada. Cosas simples, sin explicación. Pero ella entendía. Y aunque no lo decía, esas ofrendas mudas eran bálsamo para su alma desgastada. Una noche, cuando la nieve dejó de caer por fin, ella salió de la cueva y alzó la vista al cielo. Estaba despejado, negro profundo, con miles de estrellas como semillas de luz. Soanoai la observó desde atrás, sin acercarse. Ella levantó una mano, como tocando el firmamento, y por primera vez en semanas, sonrió. No fue una sonrisa amplia, ni segura. Fue temblorosa, débil, pero real. En ese gesto, el guerrero comprendió que algo había cambiado, que ella ya no quería morir, que algo, allí, había germinado. No hablaban de amor, no hablaban de futuro. Ninguno de los dos era dado a las ilusiones. Pero había entre ellos una ternura tan profunda que no necesitaba nombres. Era un afecto sin ataduras, nacido del cuidado, de la espera, del respeto. Un lazo forjado no por la necesidad, sino por la presencia sincera. Como si, después de tantas pérdidas, hubieran encontrado en el otro un refugio donde por fin podían descansar. Soanoai no se preguntaba qué pasaría después. No vivía con preguntas, sino con pasos. Cada día era suficiente. Cada gesto de ella era una victoria silenciosa. Cada palabra compartida, una llama que encendía algo que creía perdido. Ella, por su parte, no entendía por qué aquel hombre, tan serio, tan distinto, tan silencioso, le inspiraba una paz que no había sentido nunca. No hablaba de su pasado, no la interrogaba, no la medía. Simplemente la aceptaba. Como era. Con su historia incompleta, con sus cicatrices, con su silencio. Así, entre las paredes de piedra y el calor del fuego, nació un espacio nuevo. No era un hogar. No era aún una promesa. Pero sí un punto de partida. Porque cuando dos almas heridas se reconocen, no necesitan firmar pactos ni decir grandes palabras. Basta con quedarse. Con compartir el pan, el abrigo, el mirar hacia el mismo cielo. Afuera, la nieve empezaba a derretirse. El bosque cambiaba de aroma. La tierra volvía a despertar. Y en esa cueva, dos seres humanos, que el mundo había dejado a un lado, se daban una nueva oportunidad. No por obligación. No por deseo, sino por algo más hondo, el impulso de proteger y ser protegidos, de sanar, aunque duela, de vivir, aunque cueste. Con el paso de los días, la cueva ya no era solo un refugio contra el frío. Se había convertido en un espacio sagrado, invisible para el resto del mundo. Un lugar donde no existían los juicios ni las etiquetas, donde lo esencial no se decía con palabras, sino con gestos, con silencios compartidos, con miradas que no necesitaban explicación. Soanoai y la mujer, cuyo nombre aún no había pronunciado, habían aprendido a convivir como lo hacen los árboles del bosque, sin invadirse, sin imponerse, simplemente creciendo juntos, cada uno a su ritmo, pero hacia la misma dirección. Él nunca le preguntó de dónde venía. No porque no le importara, sino porque entendía que hay heridas que tardan en encontrar su voz. Ella, por su parte, tampoco quiso saber qué cargas llevaba aquel apache solitario. Le bastaba con observar la forma en que cuidaba el fuego, en que limpiaba sus armas sin prisa, en que escuchaba la noche con respeto. Todo en él hablaba de una vida llena de pérdidas, y de una dignidad que no se había quebrado, ni siquiera en los peores días. La nieve había comenzado a retirarse. Pequeñas gotas caían desde las ramas, y el hielo que cubría los senderos se partía al paso del sol. Con el deshielo, la vida volvía a asomar tímidamente. Soanoai lo notaba, los pájaros cantaban de nuevo, los ciervos dejaban huellas frescas en la tierra blanda.
Y con cada signo de renacer allá afuera, también ella parecía renacer por dentro. Caminaba más erguida, hablaba un poco más. Sonreía, de vez en cuando, con esa media sonrisa que aún parecía pedir permiso. Había noches en las que, al calor del fuego, tejía con ramas flexibles y fibras que recogía en el bosque. No eran cestos ni adornos. Eran forma sin forma, tal vez intentos de recomponer algo dentro de sí. Soanoai la miraba con esa mezcla de ternura y respeto que solo sienten quienes han sufrido y no quieren herir a nadie más. Nunca la tocó sin necesidad. Nunca invadió su espacio. Y sin embargo, estaba allí para ella en todo momento. Le enseñó a hacer trampas simples para atrapar conejos, a reconocer el musgo que indica el norte, a distinguir entre una raíz curativa y una venenosa. No como maestro, sino como quien comparte lo que sabe, sin orgullo. Ella lo escuchaba con atención. No solo por lo que aprendía, sino por cómo lo decía. Porque su voz, aunque grave y parca, era firme, confiable. Como si cada palabra suya viniera de la tierra misma. Una tarde, encontraron juntos un cervatillo herido. Había caído entre unas rocas, y su pata sangraba. Ella se acercó primero, despacio, sin miedo. Lo acarició con cuidado, murmurando cosas que Soanoai no alcanzó a oír. Luego lo envolvió en su capa y lo llevó a la cueva. Juntos limpiaron la herida, la vendaron con hojas y cortezas. El animal temblaba, pero no huía. Se quedó allí, junto al fuego, como si entendiera que aquellos dos seres sabían lo que era estar roto y no ser juzgados por ello. Durante los días siguientes, el cervatillo fue sanando. Comía de sus manos, dormía junto a ellos. Era un huésped silencioso, como si fuera parte de la historia que se tejía en ese rincón del mundo. Y en ese cuidado compartido, ellos también se curaban. Porque no hay medicina más fuerte que dar ternura cuando nadie te la pidió. Porque al cuidar al otro, uno también se vuelve más humano, más libre, más digno. Una noche clara, bajo la luna llena, ella le dijo su nombre. Lo dijo en voz baja, sin mirar directamente. Él solo asintió, como si lo hubiera sabido siempre. Luego, pasaron un largo rato en silencio, mirando el fuego. Y fue entonces cuando ella, por primera vez, le habló de su pasado. No de todo, solo de una parte. Dijo que durante años había vivido para otros. Que se había quedado donde no la querían, esperando que algún día la miraran diferente. Que había sido útil, servicial, invisible, y que un día, simplemente, ya no hubo lugar para ella. Que se cerró una puerta. Que nadie la detuvo. Que salió caminando bajo la nieve porque no tenía ya a dónde regresar. Soanoai la escuchó como siempre, sin interrumpir, sin emitir juicio. Y cuando terminó, le ofreció un pedazo de pan. Fue su manera de decir te creo. Y estás a salvo. Ella lo aceptó, y entre bocado y bocado, algo en su interior se acomodó. No era olvido. No era consuelo. Era otra cosa, el permiso para existir. Pasaron así los días, sin urgencia. El cervatillo sanó y se fue, una mañana, sin ruido. Ella lo despidió con una sonrisa, y Soanoai entendió que también era una despedida para una parte de sí misma. La parte que temía confiar. La parte que esperaba siempre lo peor. En su lugar, comenzaba a crecer algo nuevo. Una raíz. Una certeza. Aún no sabían qué les depararía el mañana. No hablaban del futuro. Pero cada noche, al acercar sus mantas junto al fuego, sabían que compartían algo más que calor. Sabían que, sin promesas, ya se habían elegido. Porque a veces, amar no es besar, ni abrazar, ni decir grandes palabras. A veces, amar es quedarse. Es no irse. Es reconocer al otro y no exigirle que sea distinto. Y en el corazón de aquel bosque,
donde la nieve se derretía y el mundo parecía empezar de nuevo, dos almas que habían sido dejadas atrás se daban, por fin, una nueva oportunidad. Una oportunidad que no buscaban, pero que sabían cuidar. El tiempo, cuando se vive con el alma abierta, deja de medirse en días. Ya no importa si ha pasado una semana o un mes, lo que cuenta es cómo late el corazón, cómo se respira el presente, cómo se siente la vida en la piel. En la cueva, la rutina de los dos se volvió una danza suave, casi sagrada. El fuego, la comida compartida, las salidas breves al bosque para recoger raíces o frutos, los silencios llenos de significado, todo tenía un ritmo lento y preciso. Como si el universo, al fin, hubiera dejado de empujarles hacia el dolor y por un tiempo solo los invitara a existir. Había momentos en que ninguno decía nada durante horas, y sin embargo, se sentían más acompañados que nunca. Porque hay una forma de compañía que no necesita palabras, que solo se da entre quienes se aceptan sin pretender cambiarlos. Soanoai y ella, la mujer sin nombre en los libros, pero con alma escrita a fuego en la memoria del viento, habían llegado a ese lugar donde el alma ya no se defiende, donde puede simplemente descansar. El bosque también parecía saberlo. Los árboles no crujían como antes. El viento era más suave. Incluso los animales se acercaban más, como si intuyeran que allí, en ese rincón de piedra y calor, la vida no se temía. Había algo especial en la forma en que ella acariciaba la corteza de un árbol al pasar, o como Soanoai colocaba piedras en un pequeño círculo junto al fuego, como marcando los días sin necesidad de contarlos. Todo era simple, pero profundo. Y cada pequeño gesto, una promesa de respeto. A veces, ella recogía flores silvestres, aún medio dormidas por el invierno, y las colocaba junto a su lecho. No para decorar, sino para agradecer. Agradecer estar viva. Agradecer tener a alguien cerca. Agradecer que, por fin, no dolía el alma cada vez que abría los ojos. Soanoai no hablaba mucho de su pasado. Pero con el tiempo, algunas cosas fueron saliendo. Hablaba de su infancia junto al río, de la voz de su abuela contándole historias bajo el cielo estrellado. Hablaba de los días en que aún creía que la justicia podía encontrarse en este mundo. De la noche en que su aldea fue arrasada. Del último abrazo de su hermano. De cómo, desde entonces, había caminado sin raíces, sin destino, como un lobo sin manada. No lloraba al contar esas cosas, pero su voz cambiaba. Se volvía más baja, más áspera. Y ella, al escucharlo, no decía nada. Solo se acercaba, tal vez le pasaba una taza caliente, o le cubría los hombros con una manta. Era su forma de decir te escucho, y no está solo. Porque él también lo necesitaba, aunque no lo dijera. Porque incluso los más fuertes merecen un lugar donde aflojar el alma. Hubo una tarde en que llovió por primera vez en mucho tiempo. Una lluvia suave, persistente, que limpió el aire y trajo consigo un aroma a tierra nueva. Ella salió descalza, dejó que las gotas la empaparan, y por un instante se rió. Una risa corta, rota, como si se le hubiera olvidado cómo sonaba. Pero fue suficiente para que Soanoai la mirara con una emoción que no recordaba sentir desde su juventud. No era deseo lo que sentía, ni siquiera esa necesidad urgente de abrazar. Era otra cosa. Era orgullo. Era alegría por verla así, viva, luminosa, por un momento libre. Y entendió que no hacía falta tenerla, ni poseerla, ni llamarla suya. Bastaba con saber que ella estaba bien, que había vuelto a ser. Aquel día, mientras secaban su ropa junto al fuego, él le ofreció algo. Era una pequeña pluma, negra con la punta blanca, que había guardado durante años. Se la entregó sin decir su historia, pero ella comprendió su peso. Porque hay regalos que no se dan a la ligera. Y al recibirla, con manos temblorosas, ella no preguntó de qué ave venía, ni cuándo la había encontrado.
Solo la sostuvo contra el pecho, como quien recibe un amuleto. Y con los ojos húmedos, le dijo gracias. No era solo por la pluma. Era por todo. Por no haberla dejado morir. Por no haberla tocado sin permiso. Por haberle enseñado que el mundo aún podía ser amable. Con los días, empezaron a hablar de lo que vendría después. No como planes, ni con fechas, sino como ideas suaves, como preguntas lanzadas al aire. ¿Y si buscamos un lugar donde plantar semillas? ¿Y si encontramos una tierra donde nadie nos pregunte de dónde venimos? No eran sueños grandes. No hablaban de construir casas ni formar familias. Solo deseaban un rincón donde seguir compartiendo la vida, sin esconderse. Un rincón donde no tener que explicar por qué aún merecían amor, después de todo lo vivido. Y mientras el bosque reverdecía, también lo hacía el alma de ambos. Ella ya no caminaba mirando al suelo. Él ya no sentía esa opresión constante en el pecho. No se habían curado del todo, porque hay heridas que nunca cierran del todo, pero sí habían aprendido a caminar con ellas, sin que dolieran a cada paso, a convivir con la memoria sin que los devorara. La cueva, que antes fue refugio, comenzaba a sentirse pequeña, no porque no cupieran, sino porque su corazón empezaba a expandirse, porque cuando el alma crece, necesita tierra nueva. Y aunque ninguno lo decía en voz alta, ambos sabían que el momento se acercaba. Pronto saldrían de allí, juntos, a buscar un lugar donde quedarse, o al menos, donde no tener que huir. Y en esa certeza silenciosa, en esa confianza mutua nacida del abandono y el cuidado, descansaba la forma más pura de amor, aquella que no exige, que no encadena, que no grita su nombre, pero que lo sostiene todo. Aunque no se diga, aunque no se grite, porque lo que no se dice, también se ama. Aquel amanecer llegó distinto. El aire tenía otro tono, menos puro. Una brisa inquieta agitaba las ramas como si la tierra misma estuviera nerviosa. La mujer lo sintió primero. Mientras recogía las mantas y soplaba suavemente las brasas para encender el fuego, se detuvo por un momento. Algo en su pecho se apretó. No era miedo, era recuerdo. Como si una sombra, que llevaba semanas dormida en algún rincón del alma, hubiera vuelto a abrir los ojos. Soanoai también lo notó. Él siempre había prestado atención a lo invisible, a los signos que el mundo deja caer cuando algo se aproxima. Un cuervo que grazna distinto. El olor del humo, lejano. El crujido de una rama que no debería haberse roto. Esa mañana, el silencio no era de paz. Era de espera. Como si algo estuviera por llegar. Y llegó. No como tormenta, no como amenaza abierta. Llegó en forma de voces lejanas. Voces humanas. Voces del mundo del que ella había huido. Voces que ella reconoció al instante. Se quedó helada, con la espalda rígida y los ojos clavados en la entrada de la cueva. Soanoai la observó sin moverse, pero sus sentidos se afilaron como cuchillas. Ella tragó saliva. «Es mi gente», dijo finalmente, con un hilo de voz. No era alegría lo que sentía, ni siquiera alivio. Era esa mezcla amarga entre obligación y temor. Porque sabía que no venían por amor. Venían por culpa, por costumbre, por apariencias. Tal vez alguien notó su ausencia. Tal vez el invierno les ablandó por un momento la conciencia. O quizás simplemente querían callar la vergüenza de haberla dejado marchar como si no valiera nada. Soanoai no preguntó si quería verlos. No ofreció consejos. Solo dijo: «Decide tú». Esa frase, sencilla como un río, la golpeó con fuerza. Porque toda su vida había sido decidida por otros. Dónde vivir, a quién cuidar, cuándo callar. Nunca tuvo una elección propia.
Nunca alguien le había dicho, decide tú. Y, sin embargo, esa libertad también pesaba. Porque elegir no siempre libera, a veces duele. Cuando las voces se acercaron, ella ya estaba de pie, con el rostro sereno y el cuerpo envuelto en la capa que él le había dado. Salió de la cueva como quien vuelve al pasado para ponerle fin. Eran tres. Un hombre mayor, una mujer de rostro duro, y un joven con los ojos cargados de preguntas. Todos la miraron como si vieran un fantasma. Ella no les devolvió la mirada. Se quedó quieta, esperando. No había lágrimas en sus ojos. Tampoco había odio. Solo un cansancio profundo, y detrás de ese cansancio, una decisión ya tomada. La mujer de rostro duro fue la primera en hablar. Dijo cosas confusas, que la habían buscado, que estaban preocupados, que el pueblo la necesitaba. Palabras vacías, que sonaban a excusa. El hombre mayor hablaba de deberes, de no abandonar lo que uno es. Y el joven, el más callado, parecía ser el único que realmente se preguntaba por qué estaban allí. Ella los escuchó en silencio. No porque les debiera atención, sino porque estaba diciéndose a sí misma que ya no debía nada, que no tenía que explicar su huida, que no era necesario justificar la vida que había encontrado junto al guerrero apache. Cuando terminaron de hablar, ella bajó la mirada, no para rendirse, sino para elegir sus palabras con cuidado. Gracias por venir. Pero yo ya no estoy allí. Estoy aquí. Y aquí me quedo. No dijo más. No explicó. No pidió perdón. Solo afirmó, con esa calma que solo se tiene cuando uno ha sido rescatado del olvido y ya no teme volver a ser invisible. El joven la miró con algo parecido a respeto. Los otros dos callaron, sin saber cómo reaccionar. Y sin otra palabra, se dieron la vuelta y se marcharon. Tsoanoai había observado desde la distancia. No por desinterés, sino por respeto. Sabía que ella debía cerrar esa puerta por sí sola. Cuando volvió a la cueva, ella se acercó, se sentó junto al fuego, y solo dijo, «No volverán». Él asintió. No hacía falta más. Ese día fue distinto a todos los demás. No por lo que ocurrió, sino por lo que dejó de ocurrir. Ya no había sombras en su interior. Ya no quedaban voces que susurraran dudas. Por primera vez en mucho tiempo, ella era entera. No un fragmento de lo que otros querían. No una mujer rota. Era alguien completa. Por dentro. Y esa plenitud se reflejaba en cada gesto, en cada palabra. Esa noche, Tsoanoai la miró con una intensidad distinta. No con deseo, ni siquiera con amor romántico. La miró como se mira a alguien que ha renacido. Como se contempla un árbol que vuelve a florecer después de un invierno cruel. Ella, al sentir su mirada, no desvió los ojos. Se quedaron así, largo rato, diciéndose todo sin necesidad de palabras. Habían pasado muchas cosas desde que la encontró bajo la nieve. Pero esa noche, por fin, ella ya no era solo una mujer salvada. Era una mujer libre. Y Tsoanoai, que nunca se creyó merecedor de cambiar la vida de nadie, comprendió que a veces el simple acto de quedarse, de proteger sin invadir, puede transformar destinos. La vida, después de aquello, siguió su curso. Pero ya nada fue igual. La cueva era ahora un hogar. No por sus paredes de piedra, ni por el fuego constante, sino por el lazo invisible que los unía. Un lazo hecho de elección mutua, de respeto, de gratitud. Porque cuando el pasado llama a la puerta, y uno lo mira de frente sin temor, puede, por fin, elegir cerrar esa puerta y abrir otra. Una que conduzca al presente, a la paz, a la verdadera vida. El invierno, por fin, cedió. La nieve se convirtió en agua que nutría la tierra, y el aire comenzó a oler distinto,
a brote nuevo, a madera húmeda, a posibilidad. El bosque, que había sido testigo de su silencio, ahora susurraba otras canciones. Las ramas, antes desnudas, empezaban a cubrirse de un verde tímido. Y los pasos de ambos, que durante semanas se habían limitado al entorno cercano de la cueva, comenzaron a ir más lejos. No por necesidad, sino por curiosidad. Como si el mundo, poco a poco, volviera a parecer un lugar donde era posible caminar sin miedo. Soanoai y ella no hablaban de futuro en voz alta, pero en sus actos se leían las intenciones. Empezaron a buscar un claro más amplio, donde el sol llegara entero, donde pudieran tal vez cultivar algo, construir con ramas y piedra un refugio más firme. No querían volver a ningún pueblo, ni establecerse en tierras marcadas por nombres y fronteras. Buscaban un rincón sin dueño, sin pasado, donde nadie viniera a imponerles una forma de vivir. No necesitaban nada grande. Solo un lugar donde quedarse sin esconderse. Donde nadie más les dijera qué eran o cuánto valían. Porque ambos sabían lo que era ser dejados atrás, ser señalados, ser olvidados. Y en lo más profundo de sus corazones, sentían que ese olvido no podía ser el final. Un día, encontraron ese lugar. Fue por casualidad, aunque ambos sabían que nada importante llega por azar. Era una pradera pequeña, entre dos colinas suaves, rodeada de árboles que daban sombra y un arroyo de agua clara que nacía de una roca. Allí, la tierra era blanda, fértil, silenciosa. Pero no un silencio vacío, sino uno que abrazaba. Un silencio que parecía decir, aquí sí, aquí pueden empezar. Eligieron ese sitio sin necesidad de decirlo. Empezaron a llevar ramas, a limpiar la maleza, a levantar con calma una choza simple. No eran constructores, ni soñaban con grandes casas. Pero sabían hacer lo necesario. Soanoai recogía piedras planas para el fuego, tejía techos con hojas secas, reforzaba las paredes con barro. Ella, por su parte, ordenaba con amor cada rincón, colocaba flores silvestres en las esquinas, organizaba los alimentos y preparaba infusiones con las hierbas que había aprendido a reconocer. Entre ambos no había discusión, ni reparto de tareas forzado. Todo se daba con naturalidad. Uno hacía lo que el otro necesitaba, sin necesidad de pedirlo. Porque se conocían desde el alma, no desde la superficie. Los días eran largos y tranquilos. A veces, cuando el trabajo estaba hecho, simplemente se sentaban junto al arroyo. No hablaban. Solo escuchaban el murmullo del agua y el canto de los pájaros. En ese sonido, encontraban una forma de paz que no conocían. Porque no era una paz vacía, sino una llena de sentido. La paz de haber sobrevivido, de haber sido testigos de lo peor, y aún así, haber elegido el amor. Un amor sereno, sin fuegos artificiales, sin promesas grandilocuentes. Un amor que se decía en los gestos, en la constancia, en el hecho mismo de seguir allí, uno junto al otro. Ella, a veces, escribía en la tierra con un palo. No letras, sino símbolos. Dibujo tras dibujo, cada uno era como un suspiro que dejaba salir. Le contó a Soanoai que, de niña, soñaba con tener un jardín, pero nunca le dejaron plantar nada. Siempre hubo otras cosas más urgentes, otras personas más importantes. En su antiguo pueblo, no se esperaba que tuviera deseos propios. Solo que sirviera, que obedeciera. Ahora, por primera vez, sembraba no solo plantas, sembraba identidad. Y cada brote que nacía era como una página nueva de su historia, una escrita con sus propias manos. Soanoai, por su parte, comenzó a tallar figuras de madera. No lo hacía por arte, sino por memoria. Un bisonte, un águila, una luna creciente. Cada figura representaba algo que había perdido, algo que quería conservar. Pero a diferencia del pasado, ahora ya no tallaba desde la pena. Lo hacía desde la gratitud.
porque en esa pequeña aldea de 2 almas, cada símbolo tenía un nuevo significado. No hablaban ya de lo que había sido, sino de lo que aún podía ser. Una mañana, apareció un niño. Tenía la ropa raída, los pies descalzos y los ojos llenos de hambre. Nadie supo de dónde venía. Solo se acercó con cautela al borde de la pradera y se quedó mirando. Ella lo vio primero, y sin moverse, le ofreció pan. El niño se acercó, tembloroso. Comió sin hablar, sin pedir permiso. Tsoanoai no preguntó nada. Solo se agachó, tocó el suelo con la palma de su mano y murmuró algo en lengua apache. Era una forma de bienvenida. Una señal de que aquel que llegaba, si venía sin odio, tenía derecho a quedarse. El niño se quedó. No habló mucho, al principio, pero con el tiempo, se volvió parte del ritmo del lugar. Ayudaba en las tareas, dormía bajo una manta junto al fuego, aprendía con los ojos. Y en él, ellos dos vieron algo más grande, vieron la posibilidad de que aquel rincón no solo fuera refugio para ellos, sino para otros. Para todos los que el mundo había dejado de lado. Para los que no tenían casa, ni historia aceptada, ni voz. Empezaron a imaginar, en voz baja, cómo podrían acoger a más. No como un asentamiento, ni como un pueblo, sino como un santuario. Un rincón sagrado donde florecieran los que fueron olvidados. El lugar creció despacio. No en tamaño, sino en significado. Cada flor, cada figura tallada, cada palabra compartida era una semilla de futuro. Un futuro que no necesitaba reconocimientos ni nombres grandes. Solo almas dispuestas a cuidar, a sanar, a empezar. Y así, en medio del bosque, donde nadie más miraba, un guerrero apache y una mujer dejada a morir bajo la nieve levantaban, sin saberlo, algo eterno. No una historia de héroes, sino una leyenda de amor real, de redención, de calor humano. Un rincón donde cada gesto era un canto silencioso a la vida. Los años no se cuentan igual cuando el alma ha encontrado sosiego. No se celebran con fiestas ni se marcan con calendarios, sino con estaciones vividas juntos, con silencios que ya no pesan, con miradas que no necesitan traducción. Para entonces, la cueva era ya un recuerdo lejano, como la nieve que un día casi se lleva su vida. En su lugar, había surgido ese pequeño claro en el bosque que, sin quererlo, se convirtió en hogar. Un lugar donde los árboles crecían altos, donde el fuego nunca faltaba, y donde los pasos nuevos dejaban huellas sin miedo. Porque allí nadie juzgaba, nadie exigía, nadie forzaba el alma de nadie. Ella y Tsoanoai habían envejecido con calma. El tiempo se notaba, claro, en los cabellos más claros, en la lentitud con que ella recogía flores o en la forma en que él tallaba con más pausa. Pero no había amargura en ese cambio. Era un envejecimiento compartido, digno, lleno de gratitud. Cada día era un regalo, porque cada día era uno más que no les fue arrebatado. Cada noche, al apagar el fuego, se daban las buenas noches sin rituales, sin besos teatrales, pero con esa ternura callada que solo se da entre quienes han caminado largo trecho juntos, uno al lado del otro, sin soltar la mano, incluso cuando dolía. El niño que un día llegó descalzo ahora era casi un joven. Había aprendido de ellos más que de cualquier escuela. Sabía leer el cielo, cazar sin dañar, escuchar sin interrumpir y cuidar a otros sin hacer ruido. Los llamaba con palabras propias, nunca padre ni madre, pero con una reverencia que venía del alma. En sus ojos se veía el respeto profundo por quienes lo acogieron sin preguntar de dónde venía ni a quién pertenecía. Y en sus gestos se notaba que entendía algo fundamental, que aquel rincón del bosque era más que un lugar. Era un acto de amor sostenido. Era una decisión diaria de vivir con bondad, aun cuando el mundo allá afuera no la ofrecía. Una mañana, como tantas otras, Tsoanoai se levantó antes que todos. Salió al claro,
respiró el aire fresco, miró al cielo. No era diferente de otros días, y sin embargo, algo en él sabía que ese sería un día especial. No por lo que pasaría, sino por lo que dejaría de pasar. Caminó hacia el arroyo, como siempre. Tocó el agua. Cerró los ojos. Se quedó largo rato en silencio. Luego volvió a la choza, tomó su capa, aquella misma que un día había cubierto el cuerpo casi sin vida de una mujer abandonada bajo la nieve, y la colocó suavemente sobre ella mientras dormía. Ella abrió los ojos, lo miró, y supo. No por miedo. No por presentimiento. Lo supo con esa certeza que nace del alma cuando ha sido amada de verdad. No hubo palabras. Solo miradas. Solo el roce de manos. Él se sentó junto al fuego, como cada día, y la observó mientras ella se levantaba. Ella preparó el té, como tantas veces. Lo colocó frente a él. Lo vio sonreír apenas. Y cuando se acercó para tomarle la mano, su corazón ya se había apagado. No con violencia. No con dolor. Solo se detuvo. Como se detiene el viento cuando ya ha dicho todo lo que debía decir. Como se apaga la última llama cuando ya no hay más frío por vencer. Soanoai se fue así, sin drama, sin lamento. Pero con todo su amor intacto, envuelto en esa misma capa que una vez fue abrigo, y que ahora quedaba con ella, como un testigo mudo de lo que habían vivido juntos. Ella no lloró de inmediato. Se quedó sentada a su lado, en paz. Sabía que él no temía a la muerte. Habían hablado de ello muchas veces, no con temor, sino con humildad. Sabían que todo en la vida llega y se va, pero que lo único que queda, lo único que trasciende, es cómo se ha amado. Y ella sabía que había sido amada como nunca pensó posible. Con paciencia, con ternura, con una firmeza silenciosa que la había sostenido desde aquel día bajo la nieve. Pasaron horas. El joven se acercó. La miró. Comprendió sin que nadie se lo dijera. Juntos prepararon un lecho de ramas, piedras blancas y flores del bosque. No lo enterraron en lo alto, ni lo alejaron. Lo colocaron bajo un roble fuerte, de raíces profundas. Era su árbol favorito. A su lado, tallaron un símbolo apache, un sol con una línea ondulante debajo. Significaba el que camina con el sol en el alma. No pusieron su nombre. No hacía falta. Porque quien llegara allí y viera la piedra sabría que allí descansaba alguien que protegió, que curó, que dio sin esperar. Un verdadero guerrero. Esa noche, ella no durmió. Se quedó junto al fuego, envuelta en su capa. Pero ya no era solo una prenda. Era el cuerpo de su historia. El símbolo de todo lo que habían vivido. Y dentro de esa capa, también sentía su corazón. Porque él no se había ido del todo. Seguía allí, en cada rincón, en cada gesto aprendido, en cada ser que habían acogido. Al amanecer, cerró los ojos por fin. No por cansancio, sino por gratitud. Porque entendía algo que solo los que han amado profundamente pueden comprender, que incluso la ausencia puede estar llena de presencia. Los días siguientes fueron suaves. Tristes, sí, pero no amargos. Porque lo que habían construido juntos no desaparecía con la muerte. Había quedado en la tierra, en la forma en que ella caminaba, en el joven que los miraba como guía, en los pequeños rituales cotidianos que ahora ella repetía con delicadeza. Él ya no estaba, pero todo lo que tocó seguía latiendo. Y así, la mujer que un día fue olvidada, que casi murió bajo la nieve, siguió viviendo. No como una sombra de lo que fue, sino como luz nacida del amor. Su historia, tejida con paciencia y abrigo, se convirtió en semilla para otros. Y la capa, esa capa que un día la salvó del frío, seguía cubriéndola, no solo con su tela, sino con el corazón que, desde entonces, siempre llevaría consigo.
Y así terminó esta historia, no con un final ruidoso, sino con un susurro que permanece en el alma. La historia de una mujer a la que dejaron morir bajo la nieve, y de un apache que no solo la cubrió con su capa, sino también con su silencio, su presencia y su corazón. Juntos no cambiaron el mundo, pero sí construyeron uno nuevo. Uno pequeño, callado, lleno de dignidad. Un mundo donde el amor no se gritaba, pero se vivía cada día con respeto. Él ya no está, pero su huella quedó en la tierra, en el arroyo, en las flores, en los ojos de aquel joven que creció viendo lo que es cuidar a alguien de verdad. Y ella sigue allí, sin miedo, sin frío, viviendo con la certeza de que fue amada como toda persona merece, con ternura, sin condiciones, hasta el último día. Ahora me gustaría preguntarte, ¿qué has sentido al escuchar esta historia? ¿Te ha tocado el corazón? ¿Has pensado en alguien mientras la escuchabas? Puedes dejarlo en los comentarios. Leer tus palabras también es una forma de mantener viva esta leyenda. Y si aún no estás suscrito al canal, puedes hacerlo ahora. Hazlo si tú también crees que nunca es tarde para encontrar un lugar donde ser visto, querido y valorado tal como eres. Aquí, en Leyendas Apaches, seguimos contando historias que abrigan el alma.